Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada, trabajando en unidad. Es el tema número 2. El tema de hoy se titula Palabra de Sabiduría. Vamos a empezar a ver primeramente los dones espirituales. Después están los dones ministeriales y después están los dones de servicio. Bien, palabra de sabiduría solamente es mencionada en este versículo 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bien, antes de empezar a estudiar esta parte de qué es este don, cómo funciona, cómo lo podemos distinguir, la pregunta que vamos a hacer aquí, y es que el propósito de esta serie, aquí específicamente en Verdad de Restauración Apizaco, es que tú veas qué don tienes. O sea, si tú eres hijo de Dios, tienes uno, lo tienes. Pero muchas veces tú dices, no, pues es que no sé cuál tengo. Bueno, te voy a decir 3 cosas por las cuales te puedes dar cuenta cuál tienes. Número 1, tienes que identificar qué Dios quiere de ti. Es decir, en qué área te desenvuelves. O sea, si tú te desenvuelves, por decir, en la enseñanza, ¿qué don necesitas ahí? ¿No? Ahí te puedes dar cuenta qué don tienes. O sea, te dices, no, pues yo me voy a desenvolver en la música. Bueno, ¿qué don requieres ahí? No, es que me voy a desenvolver en iglesia infantil. Bueno, ¿qué don requieres ahí? Ahí te puedes dar cuenta qué don tienes. Número 2. Identificar la necesidad de la iglesia. Obviamente una iglesia más grande, entre más grande, más necesidades tiene. ¿Ok? O sea, ¿qué rumbo está tomando la iglesia? A ver, si la iglesia tiene el punto de discipular, ¿qué don más necesitamos? Don de enseñanza. Necesitamos ese don. ¿Okay? Entonces, si tú te vas a desenvolver en esa parte, tú dices, es que la iglesia más se enfoca en discipular, en los institutos bíblicos. Ok. Entonces, a lo mejor tú requieres un don de administrar, ¿no? Para administrar la gente, administrar las asistencias, o administrar también, pues, el dinero. ¿Cuál es la métrica? Pues es que la iglesia es muy misionera. Bueno, entonces se requiere, en esa parte se requiere también administración, se requiere un don de evangelismo, cosas así. ¿Okay? Entonces tienes que ver el rumbo de por donde va la iglesia. Y número 3, identificar las señales. Identificar las señales. Es decir, desde el momento de tu conversión, Dios te va a ir empujando al área donde tu don tiene que funcionar. ¿Okay? O sea, inconscientemente Dios te va empujando hacia el área donde tu don tiene que funcionar. Ese es identificar las señales. ¿Ok? Bien, la semana pasada vimos un poco de lo que es don. Voy a dar nada más un poco de resumen. La palabra don viene de una palabra griega, charis, o sea, con J, charis, o charisma, y significa una dádiva. Entonces, ya pusimos algo en claro aquí. Un don es algo sobrenatural, ¿ok? O sea, es algo que tú no lo entrenaste, no lo aprendiste de nadie te lo pasó, no, eso no existe. Un don es algo que el Espíritu Santo da de manera sobrenatural. ¿Ok? Esas cosas funcionan de manera sobrenatural. Y no depende de tu tiempo en la iglesia, no depende de cuánto sabes de la Biblia, no depende de quién seas hijo, no depende de eso. Simplemente que seas un hijo de Dios y el Espíritu Santo te va a dar un don. ¿Para qué es el don?
¿Para que te hagas rico? ¿No? O sea, todos aquellos que andan haciendo esas campañas de milagros y señales y sanando gente y les cobran, pues obviamente están cobrando algo que no es suyo. Entonces, la palabra griega, charis o carisma, tiene un trasfondo militar. Ya te lo voy a explicar. Cuando un emperador subía a un trono, o subía al trono, y celebraba su cumpleaños, daba a sus soldados un donativo. Eso se le llama carisma. ¿Okay? Cuando subía al trono y él estaba contento, pues a sus soldados los consentía y les daba algo. Les regalaba cierta cantidad de dinero, que ellos no lo habían ganado, no lo habían trabajado, y no era parte de su salario. O sea, su salario era parte y parte del regalo que el emperador quería darles. Ese es un carisma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a estudiar este primer don, palabra de sabiduría. No es don de sabiduría, palabra de sabiduría. O sea, don de sabiduría es otra cosa. Palabra de sabiduría. ¿Okay? Entonces, la palabra palabra, esta palabra de 1 Corintios 12:8, es la palabra griega logos. Logos. Y logos es una palabra muy extensa. O sea, no tenemos así algo que especifique. Logos habla de una cierta gama de instrucciones o un tratado muy grande, por decir. Logos se utiliza, pues, biología, viene de dos palabras compuestas. Bios, que significa vida, y logos significa estudio. Entonces, estudio de la vida. Eso se dedica a la biología. Entonces va a decir psicología, también logos. ¿Ok? Pero específicamente aquí logos, significa hablar algo que es razonado e inteligente. O sea, mucha gente puede hablar. Habla y hablan. Incluso hay jóvenes y jovencitas y adolescentes y gente ya mayor que habla sin razón de ser, ¿no? O sea, dice cosas sin razonar. O sea, nada más lo dice porque dicen tiene boca, pero no razona lo que dice. Logos no es eso. Logos es hablar algo razonado y que edifica. ¿Ok? Entonces fíjate, tener un don de palabra de sabiduría habla de que vamos a hablar algo. ¿Ok? Ya entendemos algo. Vamos a hablar algo. ¿Pero qué vamos a hablar? No lo que se me ocurra. Vamos a hablar algo que es inteligente, que es razonado. Y otra cosa muy importante, que viene del Espíritu de Dios, porque es un don. Ahora, sabiduría. Viene de la palabra griega Sofía. Sofía. ¿Ok? Y significa, obviamente, una sabiduría, pero habla de comprender. Un sabio no es el que sabe mucho, sino es el que sabe comprender las situaciones que lo rodean. Eso es sabiduría. Entonces, Sofía entra en vigor, esta palabra Sofía, entra en vigor en el área donde tengo mucho conocimiento, donde tengo mayor habilidad, entra la Sofía, entra la sabiduría. O sea, tú tienes mucho conocimiento, por decir, en arreglo de autos. Entonces, ¿qué vas a poner? Pues un taller mecánico. ¿Por qué? Porque ahí entra tu Sofía. O sea, entra tu conocimiento y ese conocimiento va a dar un resultado. ¿Ok? Tú tienes mucho conocimiento en, no sé, tú dices, yo soy muy buena para la comida, conozco muchos guisos y he estudiado muchos libros de guisos y me salen, y conozco muchos aditamentos y muchos ingredientes y mucho sazón. Bueno, entonces vas a poner, no sé, una cocina, vas a poner un restaurante, porque ahí tu Sofía va a dar un resultado. Entonces Sofía
Es un conocimiento que me hace razonar. Esa es Sofía. Y está comprobado que por si tú tienes mucha lectura, tu Sofía es mayor, por lo tanto tienes una comprensión mejor. ¿Ok? Por eso hay mucha gente que dice, es que es más inteligente. No, lo que pasa es que su mente está más entrenada. O sea, si tú tienes un hábito de lectura, tu mente se entrena, entonces comprendes cosas en menor tiempo. Pero en este caso, palabra de sabiduría, vamos a definirlo así. Palabra de sabiduría es un mensaje o son palabras no dadas al aire. O sea, no es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, no. Tampoco es una larga cátedra para que vean que yo sé mucho, no. Esto solamente es fanfarronear. O sea, tú puedes saber mucho y no tener palabra de sabiduría. ¿Ok? O sea, hay gente que sabe mucho, que ha leído mucho y está bien. Tiene buena Sofía, o sea, tiene buen conocimiento. Pero eso no es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es un mensaje que da solución a un problema. Bueno, es un mensaje que da solución a un problema, en el cual no importa la comprensión que yo tengo del tema, porque es sobrenatural. O sea, puede haber un problema muy grande en la iglesia y estamos tratándolo y razonando y de pronto llega alguien y te dice, la solución está aquí, así se hace, ta. Pero a lo mejor él ni es, vamos a ponerlo así, tenemos un problema de electricidad, es muy grave, no sabemos cómo hacerlo. Y llega una persona que dice, no, es que se arregla así, y es la solución, pero él ni es eléctrico. O sea, no tiene conocimientos de cables de luz, ni de colores, ni de corriente positiva, negativa. No tiene ningún conocimiento y sin embargo te da la solución. ¿Cómo es posible? Palabra de sabiduría. Porque es un don. O sea, no depende de cuánto conoces, no depende de cuál es tu madurez, sino que el Espíritu Santo utiliza ese don para dar una solución a un problema donde el razonamiento no lo puede dar. Eso es un don de palabra de sabiduría. Bueno, pero vamos más adelante. Pero bueno, tú dices, bueno, sí, pero todos los días resolvemos problemas. Entonces, ¿yo tengo palabra de sabiduría? No. O sea, sí, todos los días resuelves problemas, ¿no? Resuelves problemas por decir, cuando te vas a acostar, el primer problema que surge tal vez es, ¿a qué hora te vas a levantar mañana? ¿Qué requieres hacer mañana? Y dependiendo de eso vas a tomar una solución. Y es problemas menores, pero toma soluciones, ¿verdad? Cuando te levantas el día de mañana, si Dios te permite, el problema que va a surgir es qué ropa vas a usar, ¿verdad? Dependiendo de dónde vas a ir. Si dices, pues voy a la escuela, bueno, te toca tu uniforme tal vez, ok. ¿Y qué pasa si está sucio? Tienes que tomar otra solución ahí, y no tienes palabra de sabiduría. O sea, aunque resuelves problemas, no tienes palabra de sabiduría, ¿ok? Entonces, no todos tienen este don, es a quien Dios se lo da. Ahora, ¿cuál es la clave para entender este don? La frase sabiduría. En la Biblia hay 3 tipos de sabiduría. ¿Okay? En la Biblia hay 3 tipos de sabiduría. Vamos a ver Santiago 3:13. Santiago 3:13. Entonces te voy a decir algo. Tú puedes ser sabio. Por ejemplo, si tú tienes muy habitual leer Proverbios, Proverbios es el libro de la sabiduría. Si tú tienes muy habituado leer Proverbios, vas a tener sabiduría de Dios, pero no es palabra de sabiduría. ¿Ok? Tú puedes tener sabiduría de Dios, pero no es palabra de sabiduría. Entonces, en la Biblia hay 3 tipos de sabiduría. Número 1, la terrenal, que esa es la que todos tienen. ¿Cuál es la terrenal? Pues que todos resuelven
ciertas cosas terrenales como 2 más 2, pues eso creo que la mayoría de todos esos conocen, ¿no? Tienen esa sabiduría de saber cuánto es 2 más 2, que van a comprar, tal vez saliendo de aquí van al mercado, compran y saben cuánto les deben de dar de cambio, con cuánto deben de pagar, cuánto no, para cuánto les alcanza. Eso es sabiduría terrenal. Tal vez algunos tienen algún otro tipo, su sabiduría terrenal un poco más avanzada. Pueden resolver problemas más complejos. ¿Ok? Pueden hacerlo así. Tal vez tienen algún conocimiento en algún área y es sabiduría terrenal. La segunda es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y la tercera es el don de sabiduría. ¿Ok? Don de sabiduría. Santiago 3:13, voy a leer ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, si aquí vemos las dos sabidurías. La sabiduría terrenal, ¿qué va a producir? Celos y contención. Porque casi siempre aquel que sabe más quiere competir. ¿Ok? O sea, y siempre trae esa parte. O sea, tú date cuenta en los ámbitos de trabajo. O sea, aquel que sabe más, pues quiere un puesto mejor. Y para demostrar que sabe más, pues quiere humillar a las gentes, ¿no? De que él sabe más. Pero la sabiduría que es de Dios, ¿cómo es? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni... Entonces, todas las personas del planeta tienen alguna de esas dos sabidurías. ¿Cuál? Terrenal o de lo alto o de Dios. Todas las personas tienen ese tipo, esas dos clases de sabiduría. Entonces, hay gente que tiene mucho conocimiento, que sabe muchas cosas, que ha leído muchas cosas, que son muy hábiles en aspectos malos y buenos, según su perspectiva. Y existen creyentes que tienen sabiduría para dar respuestas en momentos claves, que dan buenos consejos, que saben tratar ciertos problemas. Pero eso no es don, es palabra de sabiduría. ¿Ok? O sea, puede haber gente que sepa y a lo mejor el pastor tiene buen léxico y conoce muchas cosas, y ha leído mucha teología, y ha leído los tratados de Agustín de Hipona, y ha leído todos los libros de Martín Lutero, y ha leído los libros de Juan Calvino, y sí, conoce muchas cosas, sí, está bien. Es deber de un pastor leer. Y por ese grande conocimiento puede resolver problemas. Pero no es palabra de sabiduría. Eso no es. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cómo distinguimos estas dos sabidurías de palabra de sabiduría? Que las dos primeras, lo que es terrenal y de Dios, tienen como base mi conocimiento que yo tenga. O sea, para tener sabiduría de Dios necesito leer la Biblia. ¿Ok? Para tener conocimiento terrenal, pues necesitas ir a la escuela. O necesitas leer libros seculares y tienes conocimiento, ¿ok? Pero para el don de palabra de sabiduría no tiene que ver nada mi conocimiento previo. Para el don de palabra de sabiduría no tiene nada que ver mi conocimiento previo o mi experiencia. O mi experiencia. El don de palabra de sabiduría es para el uso de la iglesia, mientras que las dos anteriores son para uso personal. O sea, me imagino que en tu trabajo te contrataron porque tienes un conocimiento de eso que vas a hacer, ¿verdad? Por eso te contrataron. Porque en tu currículum decía que tenías cierta experiencia en esto, habías trabajado en esto, tenías esto, tomaste ciertos cursos. Ok, entonces dicen, tienes un conocimiento muy bueno, me sirves.
Pero en el caso del don de sabiduría o el don de palabra de sabiduría, el don no tiene nada que ver con tu currículum. Entonces, ¿cómo trabaja este don? Estás en un problema, estamos en un problema en la iglesia un poco fuerte, como se da a veces en la iglesia. Estamos orando porque Dios nos dé sabiduría y de pronto viene el Espíritu Santo e ilumina y nos da una idea que viene de manera sobrenatural. Okay, entonces vamos a ver un ejemplo, Hechos 15:1, para ver cómo funciona este don. Y hermanos, yo veo que este don es muy necesario, porque problemas en la iglesia hay, y a veces fuertes, O sea, a ver, ¿cómo solucionamos tal problema de, no sé, de tal persona que se está levantando y que está haciendo destrozos en la iglesia? ¿Cómo solucionamos, no? Y no podemos solucionar de una manera terrenal, de que, pues vamos a responderle también con chismes y eso. No, necesitamos demostrar que nosotros venimos de Dios, que somos de Dios, pero a veces eso es difícil. Porque obviamente pues, nuestra carne quiere hacer otras cosas, quiere venganza, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, necesitamos este don. En la iglesia necesitamos este don, que opere este don. Necesitamos gente que tenga este don y que no lo oculte. Porque tal vez tú tienes ese don y Dios ya te dio una solución que viene de Él y tú no la dices. La iglesia sigue sufriendo con ese problema porque tú no pones a trabajar tu don. Fíjate, vamos a ver este caso. Hechos 15:1, dice ahí. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Contexto de este pasaje. La iglesia comenzó con los judíos, Hechos 2, Pentecostés. Empezó ahí con los judíos y empezó a expandirse. Pero en algún punto los judíos nada más se enfocaron en ellos mismos. Se dijeron, no, la salvación es para nosotros. Entonces, ¿sabes? Dios levantó un perseguidor llamado Saulo o Pablo. Levantó ese perseguidor y entonces los dispersó. Al ser dispersados, conforme iban avanzando, iban predicando el evangelio. Entonces, ¿quiénes empezaron a convertirse? Los gentiles, o sea, los que no son judíos, empezaron a convertirse a Cristo. Y empezaron a ver que creían en Cristo y efectivamente perseveraban en la doctrina. Entonces, el contexto aquí es que cierta vez Pedro fue a la casa de un hombre gentil llamado Cornelio. Cornelio era un romano. Y no estaba permitido que un judío entrara a la casa de un hombre gentil. Era un pecado grave ante los ojos de los fariseos y de los judíos. Sin embargo, Dios le dijo a Pedro que fuese porque le iba a mostrar algo. ¿Y cuál era la muestra que le iba a dar? Era que los gentiles también participarían de la salvación traída por Cristo, que ahora somos nosotros. Bueno, entonces surge otro problema. ¿Qué hacemos con ellos? Porque ellos no son judíos, ellos no tienen nuestras costumbres, ellos tienen unas costumbres distintas y nosotros tenemos nuestras costumbres. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que mandarles que judaizan, o sea, que se judaicen, que se circunciden, que guarden las fiestas, que guarden la ley, que sean como nosotros. ¿Te imaginas el grave problema? O sea, un griego que creyó en Cristo por la fe y ahora le mandas que no puede ser completamente salvo si no judaiza. Ese era el problema ahí. Y otra, te voy a poner varias variables ahí. Ahí en ese momento solamente se tenía el Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento y toda la Biblia como nosotros las tenemos. En ese momento no existían. Ahí hay un problema. Porque hoy tú tienes la revelación completa, pero en ese momento no existía eso. Segundo, era algo que era demasiado grande. Entonces tú dices, bueno, que judaicen 10 personas, pero no eran 10 personas. Eran
miles de personas que ya habían creído en Cristo y que ahora querían mandarles que guardaran los ritos de Moisés. Allá había un problema muy grave, entonces se hace el primer concilio de la iglesia. Entonces, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, Pablo les dice, no, el evangelio no es ese, o sea, el evangelio es solamente que crean en Jesús y serán salvos. Y yo, no, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, porque si no, la salvación no sirve. Y empezaron a pelear entre ellos. Había una disputa dentro de la iglesia. Porque, a ver, ¿cómo es? ¿Por la fe? Sí. Entonces, yo creo que es por la fe. Pablo y Bernabé decían, por la fe. Nada más tienen que creer. Los ritos de Moisés, nada que ver. No tienen que circuncidarse. Y del otro lado decían, no. Pero nosotros somos mayores que ustedes. Y ustedes se someten. Y aquí decimos que deben de circuncidarse. Entonces dice que se dispuso, dice ahí, que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles. Los dirigentes en ese tiempo de la iglesia eran Pedro, Juan y Jacobo, que en este caso es el que escribió la epístola a Santiago. ¿Ok? Eran los tres mayores reconocidos en ese momento, eran las autoridades máximas que Dios había puesto ahí. ¿Ok? Entonces sigue versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién dice eso? Los fariseos. Había un problema ahí. Porque por un lado estaba Pablo y Bernabé, y por otro lado estaban los fariseos, que también tenían peso en la iglesia. Entonces, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, era un asunto fuerte. Pero aquí vamos a ver algo. En la iglesia no hay democracia, ¿eh? ¿De qué? Hermanos, ¿qué les parece mejor? ¿Que guarden la ley o que no? A ver, los que estén a favor, no. Eso no se hace en la iglesia. Aquí no gobierna el pueblo, aquí gobierna Dios. Por eso es necesario el don de palabra de sabiduría. Porque no es mi opinión, es lo que Dios dice que hagamos. Y después de mucha discusión, o sea, quiere decir que se llevaron tal vez horas ahí discutiendo y no se ponían de acuerdo. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso es don de palabra de sabiduría. O sea, ¿tú piensas que Pedro se preparó para dar un discurso así? ¿Quién era Pedro? Era uno del vulgo, era un pescador, él no tenía estudios. O sea, así que razonaba mucho y era un gran académico. No, palabras de sabiduría. O sea, o sea, ¿quién tenía la experiencia de algo así? Nadie. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Palabra de sabiduría. Versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el otro dirigente ahí, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré. Pregunta, ¿quién le dijo esa parte de la escritura? Y te voy a decir algo.
En ese tiempo no había ni capítulos, ni versículos, ni división por libros. Todo era por papiro y todo era corrido. ¿Cómo se acordó Jacobo de esta parte de las Escrituras? Esto es lo que Dios dijo cuando dijo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cómo sacó todo eso? ¿Cómo se acordó específicamente de ese verso Jacobo? ¿Lo estudió antes? No, si ese problema se dio en otro lugar y después fueron a Jerusalén y ya se reunieron todos, ni le dijeron, venimos con, o sea, no les mandaron un WhatsApp ni un correo de que vamos a ir a Jerusalén para tratar tal asunto. No. Simplemente llegaron a Jerusalén y como vieron que el problema era grande, tuvieron que ellos también intervenir. ¿Estudiaron sobre el problema? No. Entonces, ¿cómo supo eso? Palabra de sabiduría. Ahí está la palabra de sabiduría. Seguimos adelante para ir puntualizando esto. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí está la solución. ¿Cuál es la solución? Dios dice que no se les juzgue, es decir, que no se les imponga eso. No tiene caso que guarden los ritos ni que se circunciden, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, que ya dejen sus templos de Artemisa, de Diana de los Efesios, de Zeus, Apolos, Atenea, todo eso ya lo tienen que dejar. De fornicación, porque obviamente todos esos templos tenían prostitutas, y para adorar a ese Dios tenían que enredarse con las prostitutas, por eso de fornicación, de ahogado y de sangre, es decir, ya no participen de las fiestas paganas que ellos hacen a ese Dios, a sus dioses. Y eso concuerda con los corintios, porque ¿cuál era el problema de cuando Pablo les dijo que no comieran de lo sacrificado a los ídolos? ¿Cuál era el contexto ahí? Que agarraban un toro, lo sacrificaban a Zeus, lo destazaban y lo llevaban a la carnicería. Entonces por eso Pablo dijo: ustedes compren en la carnicería, den gracias por sus alimentos, pero no participes de cuando inmolaron ese toro. Apártate de ahogado y de sangre. ¿Qué significa? Entonces pregunta, ¿quién le dio este entendimiento? Dios. Eso fue algo sobrenatural. Y eso todavía actúa en la iglesia. ¿Qué? O sea que tenemos un problema fuerte y tal vez tú tienes este don de palabra de sabiduría, y tú resuelves algo que no está en tu experiencia, o sea, tú nunca lo has vivido. A lo mejor no tienes ni conocimiento de lo que es música, o de lo que es construcción, o de lo que es organización. Tú nunca has hecho eso, pero Dios te lo puede dar, la solución para que los dirigentes tomen cartas en el asunto. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 3. Fíjate, Salomón tenía don de sabiduría. Salomón tenía este don. Entonces aquí voy a decirte otra pregunta. ¿Puedes pedir un don en específico? O sea, Señor, yo quiero ser hechicero, ¿no? O sea, hacer milagros, para que entiendas. La respuesta es no. Bueno, sí puedes pedir si quieres, pero no por eso Dios te lo va a dar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué aquí Salomón se lo dio? Porque él lo pidió, ¿no? Dice ahí, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirías tú? ¿La casa de tus sueños? ¿Eso pedirías? No, yo pediría la computadora más cara. Yo pediría vivir en las Bahamas.
Y aquí Salomón dicen más o menos que tenía como entre 15 y 16 años. O sea, no era tan maduro para saber qué pedir, ¿no? Entonces, así que dices, no, es que está chiquito y tiene 15 años. Y dices, no, ya sabe lo que hace. La cuestión es que yo no sé qué pediría tu hijo o cierto adolescente si Dios le dijera eso. Pídeme lo que quieras. Si uno con edad, pues luego pide cosas que rayan en la locura, ¿no? Y Salomón dijo, tú hiciste misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia en que te dices, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no sé cómo resolver problemas, eso significa. No que no supiera entrar ni salir, sino que significa, es que yo soy joven, no tengo experiencia y yo tengo que hacer juicios. Y no sé cómo. O sea, va a venir gente de 40 años y que yo las tengo que enjuiciar. ¿Cómo le hago, Señor? Porque ellos me pueden manipular, porque ellos tienen más experiencia y yo no la tengo. Soy joven, Señor. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Aquí está en medio de tu pueblo significa, yo tengo que dirigirlo. Y yo soy joven. Y tengo que dirigir un pueblo de 2 millones de gentes. ¿Cómo le hago? O sea, ¿te imaginas a un joven dirigiendo un país? Porque hoy ya se ve que, bueno, la gente que sube al poder, pues tiene 40, 50 años. Pero ¿te imaginas a un joven de 20 siendo presidente de un país? ¿Te imaginas? Todo el mundo diría, ese joven no va a durar mucho porque no tiene experiencia, y todos los críticos dirían esa parte, ¿no? De que va a cometer muchos errores, que se deje aconsejar, que se deje llevar, pero hay que tener cuidado con sus consejeros, que no lo manipulen, cosas así. Eso es lo que tenía el temor Salomón. Entonces dice ahí, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido. Aquí la palabra entendido, esta palabra hebrea, es la palabra hebrea shamá. Shamá, y significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente significa ser advertido, ser atento a lo que sucede. Eso significa. Ahora, ¿para qué quieres ser atento? Ahí sigue diciendo, para juzgar a tu pueblo. O sea, Señor, dame don de sabiduría para que resuelva yo problemas. Para que resuelva. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Aquí la palabra juzgar significa pronunciar una sentencia. Entonces, ¿qué pidió Salomón? Don de palabra de sabiduría. Porque quiere sabiduría no para saber mucho, quería sabiduría para resolver problemas. Eso es palabra de sabiduría. Eso fue lo que pidió Salomón. Entonces, como te digo, ¿podemos pedir nosotros este don a Dios? No. ¿Por qué? Porque Él reparte como Él quiere. Bueno, entonces, ¿por qué aquí Salomón lo pidió? Bueno, porque ahí Dios se lo provocó, o sea, Dios se le apareció. Ese es un caso especial aquí. Es un caso especial. Pero ya leímos en Corintios que Dios reparte como Él quiere. ¿Ok? Pero en este caso, Dios se le apareció y le dijo, dime lo que quieres que yo te dé. Ah, quiero don de palabra de sabiduría. Entonces, nuestro trabajo no es pedir don, es identificar mi don. ¿Ok? Nuestro trabajo no es pedir un don, es identificar mi don, porque ya lo tienes. Entonces sigue diciendo, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Ahí vemos ahora cómo funciona. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Y aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a la medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso su hijo a mi lado, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y el tuyo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. ¿Te imaginas esa escena? Está sentado, a ver, que pasen los siguientes que quieren que resolvamos sus asuntos. Y ya llega la mujer toda llorando. Ay, Señor, es que mi hijo no es el muerto, mi hijo es el que vive, y ella me lo cambió. No es cierto, no es cierto. Tú eres la que está mintiendo. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo le haces ahí de que, o sea, las mujeres están discutiendo delante de ti, una está llorando, la otra está a lo mejor también para fingir? ¿Cómo le haces? Está difícil, ¿verdad? Como que tú dices, híjole. Es como cuando llega tu hijo, papá, es que mi hermano me robó mis juguetes y él fue el que me lo robó. Y te dices, a ver, ¿cómo que te lo robó? A ver, ven acá, Juanito, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué lo robaste? No es cierto, es que ese juguete era mío. Y él me lo quitó, lo sacó de donde yo lo dejé. No es cierto, tú me lo robaste porque mi papá me lo regaló. No. Están ahí los dos hijos ahí peleando de frente de ti. ¿Qué vas a hacer? Dicen, pues ya. Lo que muchos hacemos es, ya déjaselo, después te compro otro. Bueno, me con un juguete, compra el otro hijo. No está tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacer un juicio justo en este problema? ¿Qué hacer? Don de palabra de sabiduría. O sea, aquí cuando estaba haciendo este juicio, más o menos Salomón tenía 21 años. ¿El que sabía de ser papá? ¿Qué sabía del amor maternal? De que, nos entendemos, no, sí, esta mujer está llorando por su hijo. O sea, ¿cómo identificar que no fingía esta y que esta tampoco fingía, o que esta estaba en la verdad? ¿Cómo? Y siendo joven. Bueno, no hay experiencia, no hay un conocimiento previo, pero está el don de palabra de sabiduría. Entonces dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Ay. O sea, ¿te imaginas que hubiera pensado la audiencia? Porque no nada más estaba Salomón, había una audiencia al lado. ¿Qué hubiera pensado la audiencia cuando dijera, tráiganme una espada? Yo siento que yo hubiera pensado, las va a matar por andar de escandalosas. No, las va a matar. A ver, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. ¿Te imaginas a las mujeres ahí repelando y te ponen, tráiganme una espada? Y ellas calladitas, viendo al rey a ver qué va a hacer. Y enseguida el rey dijo, partir por en medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Parece una medida extrema, ¿verdad? Pero el propósito no era matar al niño. ¿Cuál era el propósito? No nada más que se diera cuenta Salomón, sino que todos alrededor se diesen cuenta la solución tan sobrenatural que venía en ese momento. O sea, ¿te hubiera ocurrido eso? No, si estuviéramos en México, vamos a abrir una investigación. Y esto puede pasar de 2 a 3 años, dependiendo tu abogado. Y pues vamos a retener al niño aquí en el DIF, porque no sabemos de quién sea. Y 2, 3 años para que más o menos te den una solución. En ese momento llegó la solución. ¡Pum! Pártanlo. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo
habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, ni a mí ni a ti, partidlo. Así como que me vale a mí. No, sí, señor, sí, señor rey, tú estás bien, pártelo, mátalo ya. Estamos en igualdad. Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Entonces dice, entonces Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. ¿Por qué? ¿Por qué dice, y temieron al rey? Porque era joven, pero no era tonto. O sea, ¿cómo te pones cuando dices, ay, mi papá sí se la sabe? Uy, pues le temes porque dices, ay, no, o sea, sí, a veces sí lo voy a poder engañar, pero no va a ser tan fácil. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea, palabra de sabiduría para resolver problemas. Eso es palabra de sabiduría. Y vamos a ver un último ejemplo. En el hombre que tenía todos los dones. ¿Quién? Jesús. Jesús tenía todos los dones. Y él también tenía este don. Mateo 22:15. Vamos a verlo con Jesucristo y vamos a ir terminando. Entonces, ¿crees que sea necesario este don en la iglesia? Sí. ¿Verdad? Demasiado. O sea, la verdad. Yo en lo personal, yo sí quisiera tener este don. Y me imagino que este don es algo que sí o sí debe de estar en una iglesia, porque en todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay problemas. Y necesitamos este don. Versículo 15, Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los romanos habían impuesto 3 impuestos. En este caso era el impuesto de capitación, así se llamaba, impuesto de capitación. ¿En qué consistía este impuesto? Que todas las personas que vivieran bajo el dominio romano tenían que dar un denario al año. Los hombres que fueran mayores de 14 años tenían que dar un denario al año y las mujeres mayores de 21 años. Era un impuesto sí o sí, a ese impuesto se refería. Pero era una pregunta con trampa. O sea, era una pregunta bien formulada, de modo que a donde se hiciera Jesús, lo acusarían. Por si él hubiera dicho que no, entonces lo hubieran acusado de sedicioso, de que estaba levantando una revuelta contra el gobierno romano y debía ser castigado. Así le hubiera dicho que no. Si él hubiera dicho que sí, no, sí hay que dar impuesto, entonces lo tomarían como un falso, porque estaba de acuerdo con la opresión romana. ¿Cómo te hacías ahí? Porque cualquier respuesta que tú dijeras, humanamente cualquier respuesta causaría problemas y controversia. ¿Cómo le haces ahí? Don de palabra de sabiduría. Nuestro Dios la tenía. Dice ahí, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y les dijo, pues dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron. O sea, palabra de sabiduría. Había un problema donde si tomo esta decisión, me va a ir mal. Y si tomo esta, también. ¿Qué hacemos? Dios te da la solución. Entonces termino. Palabra de sabiduría no viene de mí.
no viene de mi experiencia, no viene de mi mucha sagacidad, sino más bien es algo sobrenatural. Entonces fíjate, si hay una iglesia que se divide por conflictos que no pueden resolver, es porque han dejado de aplicar sus dones. ¿Por qué? Por eso hoy la iglesia está como está. Confían más en la voz del profeta. Ay, el profeta viene a darnos una palabra y está fuera de las escrituras, pero le creen más que a la solución que Dios puede dar. Entonces, el dejar este don de lado, hermanos, va a traer muchos problemas porque necesitamos resolver problemas. Y tú puedes tal vez tener 18 o 20 años, o 21, 22, 23, y tener este don. Tal vez no tienes mucha experiencia, o tal vez sí la tienes. Pero cuando Dios te muestra una solución, va a ser de una manera sobrenatural. De una manera eso es un don de palabra de sabiduría. Entonces, no es nada de que, no, pues es que voy a dar un gran discurso, ¿tiene don de palabra de sabiduría? No. Un don de palabras de sabiduría siempre, casi siempre actúa, hermano, siempre se hace presente cuando hay un problema muy fuerte. Ahí es donde se presenta este don. Entonces tú debes estar muy atento. Si tienes este don, pues bueno, ejercítalo. ¿Para qué? Para la iglesia. Para que nos edifiquemos. Para que salgamos adelante en la resolución, ¿no?, de conflictos donde se requiere mucho este don. Vamos a orar, hermanos.